Recupera tus fuerzas después de los 70 años. Este sencillo hábito corrige un error corporal que te envejece más rápido de lo que crees, y lo que está a punto de descubrir podría ser exactamente por qué. Incluso después de décadas de intentar mantenerse activo, todavía se siente con las piernas débiles, el cuerpo rígido y ese miedo constante de que un paso en falso pueda terminar en el suelo. No es tu culpa. Durante años dijeron que lo único que había que hacer era caminar, estirarse y tener cuidado. Pero nadie te enseñó nunca que existe un error silencioso, tan sutil que pasa desapercibido para los médicos en consultas rápidas, para los fisioterapeutas centrados en ejercicios genéricos, para los niños preocupados que no saben exactamente qué buscar. Este error está ocurriendo ahora mismo, mientras estás sentado viendo este video. Sucede cuando te levantas para tomar un vaso de agua. Sucede cuando te levantas de la cama por la mañana. Y cada día que pasa, te roba un poco más de independencia. A los 74 años, una mujer que siempre había estado orgullosa de su autonomía, empezó a sentir algo extraño. No fue dolor, no fue exactamente debilidad. Era una sensación de que el cuerpo ya no respondía como antes. Al levantarse de una silla, necesitaba usar ambas manos para impulsarse. Mientras caminaba por la casa, sus pasos parecían más cortos, más cautelosos. Mientras subía los 3 escalones de la entrada, se agarró con fuerza a la barandilla, no por precaución, sino por verdadera necesidad. Y lo peor de todo, ese miedo creciente a caer, un miedo que no existía a los 60, ni a los 65, un miedo que va surgiendo poco a poco, como una sombra que crece hasta cubrirlo todo. Empezó a evitar salir sola, dejó de visitar a su amiga que vivía a 2 calles de distancia, dejó de ir al mercado al final de la tarde, cuando le gustaba elegir fruta fresca. La vida se estaba encogiendo y ella no entendía por qué. Los exámenes médicos no arrojaron nada alarmante. La presión estaba bajo control, el corazón latía al ritmo adecuado, los huesos, según la densitometría, todavía tenían una densidad razonable para su edad. El médico dijo que era normal experimentar una pequeña pérdida de fuerzas con el paso de los años. Recomendó caminatas ligeras, hidratación y paciencia. Pero la mujer sabía que algo andaba mal. No fue solo el paso del tiempo, era algo que ella estaba haciendo o no haciendo, lo que aceleró todo, y ella no podía identificar qué. Fue entonces cuando notó un detalle tan pequeño, tan común, que parecía imposible que fuera importante. Cada vez que se levantaba de una silla, de un sofá, de una cama, hacía el movimiento de una manera específica. Inclinó su cuerpo hacia adelante, apoyó todo su peso sobre las rodillas, y luego, en un solo impulso, se levantó. Fue rápido, fue automático. Era exactamente lo que hace todo el mundo, o al menos eso pensaba ella. Pero fue este movimiento, repetido cientos de veces al día durante décadas, el que silenciosamente estaba destruyendo la fuerza de sus piernas, la estabilidad de sus caderas y la confianza en su propio cuerpo. Lo que esta mujer no sabía era que, al ponerse de pie así, le estaba enseñando a su cuerpo a compensar la debilidad de los músculos de los muslos y los glúteos con la fuerza de las rodillas y la columna. Y cuanto más compensaba el cuerpo, más se debilitaban los músculos correctos. Fue un círculo vicioso. Cada día que pasaba, levantarse se hacía más difícil, y cada vez que se hacía más difícil, utilizaba aún más compensación. Hasta que un día, los músculos que supuestamente debían sostener el cuerpo, simplemente ya no pudieron hacer el trabajo por sí solos. Y fue entonces cuando el miedo a caerse se hizo real. Este error no ocurre solo al levantar. Está presente en la forma en que te sientas, en la forma en que bajas las escaleras, en la forma en que caminas por la casa, en la forma en que te giras en la cama. Está en cada movimiento que haces sin pensar. Y lo aterrador es que este error no causa dolor inmediato. Él no grita, él susurra. Y cuando finalmente te das cuenta de que algo anda mal, ya has perdido años de fuerza, de equilibrio, de confianza. Pero aquí está la buena noticia. Puedes revertirlo. No importa cuántos años hayas perdido dando el paso en falso. El cuerpo todavía puede volver a aprender. Y el proceso es más sencillo de lo que piensas. A lo largo de este vídeo entenderás exactamente qué está pasando en tu cuerpo en estos momentos, por qué este error es tan común entre personas mayores de 70 años y, lo más importante, cómo corregir este hábito de forma práctica, segura y definitiva. Descubrirás por qué tantas personas mayores sienten débiles las piernas a pesar de caminar todos los días. Comprenderás por qué el miedo a caer aumenta con el tiempo, incluso si nunca te has caído. Y aprenderás un método sencillo que te llevará menos de 3 minutos al día para recuperar la fuerza y la estabilidad que creías haber perdido para siempre.
Si estás disfrutando de esta historia y quieres recuperar fuerzas de verdad, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sigue te lo dirá. Puede cambiar completamente la forma en que usas tu cuerpo a partir de ahora, pero antes de explicar la solución, es necesario comprender por qué este error es tan peligroso y por qué pasó desapercibido durante tanto tiempo. La verdad es que nadie te enseña a levantarte de una silla. Parece absurdo decir esto, porque levantar objetos es algo que se hace desde niño. Pero lo que sucede es que, con el paso de las décadas, el cuerpo crea atajo. Encontrará formas más rápidas y sencillas de realizar los movimientos. Y estos atajos, que parecían inofensivos a los 40, a los 50, empiezan a pasar factura a partir de los 65. El problema es que no te das cuenta cuando se inicia el acceso directo. Uno no se despierta un día y decide dar un paso en falso. Se asienta poco a poco, de forma tan natural que se vuelve invisible. Y cuando finalmente notas que algo ha cambiado, tu cuerpo ya lleva años compensándolo. La mujer de 74 años empezó a observar a otras personas a su alrededor. Se sentó en un banco del parque y se limitó a mirar. Vio a hombres y mujeres de la misma edad, levantándose de los bancos, bajando de los coches, bajando de los autobuses, y notó algo inquietante. Casi todos hacían exactamente el mismo movimiento que ella. Inclinaron sus cuerpos hacia adelante, apoyaron su peso sobre las rodillas y se levantaron rápidamente. Algunos usaron sus manos para sostenerse, otros se aferraron a cualquier cosa cercana, y todos, absolutamente todos, parecían hacer un esfuerzo desproporcionado por algo que debía ser sencillo. Se dio cuenta de que no estaba sola. El error no fue solo suyo. Él era de toda una generación a la que nunca se le enseñó cómo usar sus cuerpos correctamente. ¿Pero qué es exactamente lo que hace que este movimiento sea tan dañino? Para entender esto, es necesario pensar en el cuerpo como un sistema de engranaje. Cuando eres joven, todos los engranajes funcionan bien. Si uno falla, los demás lo compensan sin problemas. Pero después de los 70, los engranajes empiezan a necesitar mantenimiento. Y si sigues empujando la marcha equivocada, se rompe. El movimiento de elevación correcto debe comenzar con los músculos del muslo y los glúteos. Estos son los músculos más fuertes del cuerpo humano. Están diseñados para soportar peso, impulsar el cuerpo hacia arriba y mantener la estabilidad. Pero cuando inclinas tu cuerpo demasiado hacia adelante y pones tu peso sobre las rodillas, estos músculos se vuelven inactivos. El trabajo va a las articulaciones, a la columna lumbar, a los músculos más pequeños que nunca deberían soportar tanto peso. Y con el tiempo, estos músculos más pequeños se sobrecargan, se inflaman y se agotan. Mientras tanto, los músculos grandes que se supone deben hacer el trabajo pesado se están debilitando por la falta de uso. Las investigaciones con personas mayores de 70 años muestran que la pérdida de fuerza muscular no ocurre de manera uniforme. Ocurre más rápido en los músculos que no se utilizan correctamente. Y lo más aterrador es que esta pérdida puede acelerarse precisamente por los movimientos que crees que te mantienen activo. Puedes caminar todos los días y aún así perder fuerza en las piernas si caminas con una postura incorrecta. Puedes subir y bajar escaleras y aún así debilitarte las rodillas si utilizas la técnica incorrecta. Puedes someterte a fisioterapia y no ver resultados si no se corrige el error básico. El antagonista aquí no es la edad, no es genética, no es el destino inevitable del envejecimiento. El antagonista es un patrón de movimiento incorrecto que se ha vuelto tan automático que ni siquiera sabes que lo estás haciendo. La mujer decidió hacerse una prueba. Durante toda una semana prestó atención a cada vez que se levantaba. Contó cuántas veces al día hacía ese movimiento, al levantarse de la cama, al levantarse de la mesa del café, al levantarse del sofá, al levantarse del baño, al levantarse de la silla de la cocina, al levantarse del sillón por la noche. Se levantaba, en promedio, 47 veces al día. 47 oportunidades para utilizar los músculos correctos, o 47 oportunidades para reforzar el error. Multiplicado por 365 días, había más de 17,000 repeticiones por año. 17,000 veces estaba enseñando al cuerpo a ser débil, a ser inestable, a depender de compensaciones peligrosas. Y cuando se dio cuenta de esto, sintió una mezcla de ira y esperanza. Ira porque nadie había explicado esto antes. Esperanza porque, si el error se hubiera repetido 17,000 veces, quizás podría corregirse con la misma perseverancia. Pero algo más profundo estaba sucediendo. No fue solo la mecánica del movimiento. Eso es lo que este movimiento le estaba haciendo a su mente. Cada vez que luchaba por ponerse de pie,
Su cerebro registraba. Esto es peligroso. Cada vez que necesitabas sostenerte, tu cerebro anotaba. Ya no eres lo suficientemente fuerte. Cada vez que sentías que te temblaban las piernas, tu cerebro concluía, podrías caerte. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a moverse asustada. El miedo hizo que los movimientos fueran aún más rígidos, aún más compensado, y la rigidez debilitó aún más los músculos. Fue una espiral descendente, donde el error físico alimentó el miedo mental, y el miedo mental reforzó el error físico. Empezó a darse cuenta de que ese miedo no era solo suyo. Habló con otras personas de su misma edad. Un hombre de 78 años dijo que había dejado de visitar a sus nietos porque su casa tenía escalera. Una mujer de 81 años dijo que ya no iba a la iglesia porque tenía miedo de tropezarse en la entrada. Otro hombre de 72 años admitió que evitaba salir de casa los días de lluvia, no por la lluvia en sí, sino por miedo a resbalar. Y todos ellos, sin excepción, tenían una cosa en común. Pensaban que era normal, pensaban que era una parte inevitable del envejecimiento, pensaban que la única solución era aceptar, frenar, pedir ayuda, renunciar a ciertas cosas, pero ninguno sabía que el problema no era la edad. Era un error corporal simple y corregible que les estaba robando la vida movimiento a movimiento. Lo que aún no sabía, pero estaba a punto de descubrir, era que este error tenía un origen concreto. No fue una coincidencia, no fue pereza, no fue falta de atención. Era consecuencia directa de otro hábito corporal aún más antiguo que practicaba desde los 50. Y este hábito, este patrón invisible, estaba en la raíz de todo. Él era el verdadero antagonista, y revelar esto cambiaría todo. Fue durante una tarde cualquiera, mientras esperaba en una sala de examen, que la mujer notó algo diferente. Había un gran espejo en la pared, de esos que ocupan casi todo el pasillo, y por primera vez en años, se vio sentada de perfil. Lo que vio la dejó paralizada. Tenía los hombros encorvados hacia adelante, la cabeza proyectada delante del cuerpo, como si estuviera siempre mirando hacia abajo. Su columna formó una curva que no recordaba tener. Y entonces vino la revelación. Ella no estaba sentada así en ese momento. Ella estuvo sentada así todo el tiempo. En la silla de la cocina, en el sofá, en la cama mientras mira televisión, en el auto, en todos lados. Y esa postura, esa curvatura, era exactamente lo que hacía imposible levantarse correctamente, porque cuando pasas años con los hombros caídos hacia adelante y la cabeza sobresalida, los músculos de la espalda se debilitan, la columna pierde su capacidad de mantenerse erguida, y cuando llega el momento de levantarse, el cuerpo no puede alinearse. Entonces él compensa, lanza tu peso hacia adelante, sobre tus rodillas, porque los músculos de tu espalda ya no pueden sostener tu torso en posición vertical. Fue un ciclo perfecto de autodestrucción. La mala postura al sentarse imposibilitaba levantarse correctamente, y la forma incorrecta de levantarse reforzaba aún más la mala postura. Estaba atrapada en una trampa que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, durante décadas. Pero este descubrimiento trajo algo inesperado, un camino. Si el problema comenzó con la forma en que se sentaba, entonces la solución también comenzó allí. No necesitaba equipos costosos, no necesitaba un gimnasio, no necesitaba ayuda profesional constante, solo necesitaba volver a aprender a sentarme, y luego, vuelva a aprender a levantarse. Dos movimientos básicos y primitivos que todo ser humano debería saber hacer, pero que de alguna manera quedaron olvidados en el camino. Comenzó su preparación secreta un martes por la mañana. Se despertó, como siempre, pero esta vez se detuvo antes de levantarse de la cama. Observó cómo hacía el movimiento. Notó que echaba su cuerpo hacia adelante, colocando sus manos sobre el colchón y prácticamente catapultándose hacia arriba. Los pies tocaron el suelo casi al mismo tiempo que el cuerpo se erguía. Fue violento, fue abrupto, y los músculos de las piernas apenas participaron. Entonces ella intentó diferente. Se sentó en el borde de la cama, con los pies firmemente apoyados en el suelo. Puso los pies ligeramente hacia atrás, casi debajo de las rodillas. Puso sus manos sobre sus muslos. Inclinó su torso ligeramente hacia adelante, manteniendo la columna recta. Y luego, presionó los pies contra el suelo y empujó con las piernas. Sintió trabajar los músculos de sus muslos. Sintió que sus glúteos se activaban. Sintió que el movimiento venía desde abajo, no desde arriba. Y por primera vez en años, se puso de pie sin ese impulso desesperado, sin ese tirón en las rodillas, sin esa sensación de estar al borde del desequilibrio. Era tan diferente que volvió a sentarse, solo para repetirlo. Y repitió, 5 veces seguidas. Y con cada repetición, el cuerpo empezó a recordar, los músculos empezaban a despertarse. Había un viejo recuerdo allí, enterrado bajo capas de mala compensación, pero aún vivo. Ella no estaba creando nuevas fuerzas, estaba recuperando la fuerza que siempre había estado ahí, simplemente dormida, olvidada,
ignorada. Durante los días siguientes, aplicó el mismo principio a todas las sillas de la casa. En la silla de la cocina, donde tomaba café. En el sofá, donde miraba la televisión. En el sillón, donde leía. Cada vez que se levantaba lo hacía conscientemente. Pies cuartos, columna erguida, presión sobre los talones, empuje de las piernas. Al principio fue incómodo. Los músculos se quejaron, no por dolor, sino por esfuerzo. Era como si dijeran, hace tiempo que no nos pedís esto. Pero ella insistió, y algo extraordinario empezó a suceder. En la primera semana notó que levantarse le cansaba menos. Para la segunda semana, ya no necesitaba usar las manos para sostenerse. En la tercera semana, el movimiento se volvió fluido, casi automático, y en la cuarta semana subió los 3 escalones hasta la entrada de la casa sin agarrarse del pasamano. No porque se estuviera obligando a ser valiente, sino porque simplemente no sentía la necesidad. Las piernas estaban firmes, el equilibrio estaba ahí. El miedo se había evaporado, pero ella sabía que eso no era suficiente. Levantar correctamente resolvió la mitad del problema. La otra mitad estaba en cómo se sentaba, porque si te dejas caer en la silla, si dejas que tu cuerpo se hunda en el sofá, si te sientas con la columna torcida, estás enviando un mensaje claro a tus músculos. No necesitas trabajar aquí, y los músculos que no funcionan se debilitan. Es una ley de la biología, uso o pérdida. No hay término medio. Empezó a prestar atención a su forma de sentarse. En lugar de dejarse caer en la silla, controló su descenso. Mantuvo la columna recta hasta el último momento. Usó los músculos de sus piernas para frenar su cuerpo, en lugar de simplemente colapsar. Y descubrió que sentarse, cuando se hacía correctamente, era un ejercicio tan bueno como estar de pie. Cada vez que controlaba el descenso, estaba fortaleciendo exactamente los mismos músculos que necesitaba para subir. Fue un entrenamiento invisible, integrado en los movimientos más comunes del día. 47 repeticiones diarias, sin gimnasio, sin equipo, sin necesidad de reservar un tiempo especial, simplemente transformando los movimientos que ya estaba haciendo en oportunidades para reconstruir su cuerpo. Y luego vino la parte más sorprendente. Se dio cuenta de que no eran solo sus piernas las que se estaban fortaleciendo, era todo el cuerpo. La postura mejoró, los hombros regresaron naturalmente, la cabeza se alineó sobre la columna, la respiración se hizo más profunda porque el pecho tenía más espacio. El dolor de espalda, que ella pensaba que era inevitable osteoartritis, comenzó a disminuir, porque la columna ya no se veía obligada a sostener el cuerpo en posiciones torcidas. Todo se estaba reorganizando, y todo ello gracias a un tweak tan sencillo que parecía imposible que fuera tan potente. Pero ella aún no lo había compartido con nadie. Era su secreto, su preparación silenciosa, porque quería estar segura, quería que el cambio fuera real, duradero, innegable. Sabía que si se lo contaba a sus hijos, dirían que era suerte, que se estaba esforzando demasiado o que debía tener cuidado de no lastimarse. Sabía que si se lo contaba a sus amigos, ellos pondrían excusas de por qué no les funcionaría. Así que se lo guardó para sí mismo y siguió practicando, cada día, 47 veces al día, transformando cada movimiento en medicina. 6 semanas después de comenzar su preparación secreta, sucedió algo que no esperaba. Caminaba por la acera, regresando de una cita de rutina, cuando vio una situación adelante que la habría hecho detenerse inmediatamente y buscar otro camino. La acera estaba en construcción. Había un escalón improvisado, hecho con tablas de madera, para subir a la parte más alta. No era alto, quizás 20 centímetros, pero fue irregular, inestable, exactamente el tipo de obstáculo que, en los últimos años, había despertado en ella un miedo paralizante. Ella miró a su alrededor. Podría dar la vuelta al otro lado de la calle. Podría esperar a que pasara alguien y pedir ayuda. Podría volver a casa por otra ruta. Pero luego sucedió algo diferente. Su cuerpo no se bloqueó. Su corazón no se aceleró. No hubo esa ola de pánico que siempre venía antes. Miró el escalón y pensó, con una claridad casi extraña, «Puedo hacerlo». Ella se acercó, puso su pie derecho sobre la tabla de madera, y luego hizo exactamente lo que había practicado cientos de veces cuando se levantó de su silla. Presionó el talón contra la madera, activó los músculos del muslo y los glúteos, empujó su cuerpo hacia arriba con control, con fuerza, con seguridad, y subió, así, sin temblores, sin sostenerte a ti mismo, sin miedo. Y cuando su segundo pie tocó la parte superior de la acera, se detuvo, no porque estuviera cansado, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Por primera vez en años, se había enfrentado a un obstáculo físico y lo había superado. No tuve suerte, no con ayuda,
pero con verdadera fuerza, proveniente de los músculos que ella había resucitado. Fue en ese momento cuando se reveló el cambio total. El problema nunca había sido la edad, nunca había sido la inevitable fragilidad del cuerpo que envejece. El problema era que ella, y millones de personas como ella, habían pasado décadas enseñando a sus cuerpos a ser débiles. Y la solución no estaba en un aceptar esta debilidad. Se trataba de deshacer la enseñanza equivocada. Estaba reprogramando los movimientos. Se trataba de devolver a los músculos el trabajo que siempre les correspondió. Se estaba haciendo justicia, no contra un enemigo externo, sino contra un estándar interno que ella misma había creado sin saberlo. Y ahora estaba destruyendo ese patrón, ladrillo a ladrillo, movimiento por movimiento. Llegó a casa y, por primera vez, le contó a su hija lo que estaba haciendo. Al principio la hija escuchó con escepticismo. Parecía demasiado simple, demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo podría algo tan básico como levantarse de una silla marcar tanta diferencia? Pero entonces apareció mamá. Se sentó en la silla de la cocina y se levantó a la antigua usanza, echando el cuerpo hacia adelante, impulsándose con los brazos, presionando las rodillas, y luego mostró la forma correcta, pies hacia atrás, columna recta, presión en los talones, empuje de las piernas. La diferencia era visible. En la primera forma, el cuerpo parecía torpe, vulnerable, al borde del colapso. En la segunda forma, el cuerpo se sentía sólido, confiado y en control. La hija lo intentó, e inmediatamente sintió la diferencia. Sintió que músculos que ni siquiera sabía que existían comenzaron a trabajar. Y entonces entendió. La madre no estaba inventando nada. Simplemente estaba usando mi cuerpo de la forma en que fue diseñado para ser usado. Pero el verdadero giro se produjo cuando la mujer volvió al médico para un examen de seguimiento. El mismo médico que meses antes le había dicho que era normal perder fuerzas con la edad. Hizo las pruebas de rutina. Le pidió que se levantara de la camilla. Le pidió que caminara derecho. Le pidió que subiera a un pequeño escalón. Y luego se detuvo. Él la miró con expresión confusa. Revisó las notas del último examen. Y me preguntó, ¿qué has estado haciendo? Ella explicó. Contó que descubrió el error cuando se levantó. Habló de las semanas de práctica consciente. Habló de las 47 repeticiones diarias. El médico meneó la cabeza, no con incredulidad, sino en señal de reconocimiento. Dijo algo que ella nunca olvidaría. La mayoría de las personas pierden fuerza porque dejan de usar sus músculos correctamente, no porque sus músculos dejen de funcionar. Lo redescubriste por ti mismo. Y luego dijo algo aún más importante. Dijo que debería compartir esto, porque a lo largo de su carrera, con décadas de servicio a personas mayores de 70 años, vio que se repetía la misma historia. Personas que pensaban que la debilidad era inevitable. Personas que dejaron de hacer las cosas que amaban porque tenían miedo de caerse. Personas que renunciaron a la independencia porque nadie les explicó nunca que la solución estaba en los detalles invisibles de los movimientos cotidianos. Dijo que la diferencia entre una persona mayor que mantiene su autonomía hasta los 90 años y una persona mayor que se vuelve dependiente a los 70 no está muchas veces en los genes, no está en la suerte, sino que está precisamente en esto, en la forma en que se utiliza el cuerpo, movimiento tras movimiento, día tras día, año tras año. Salió de la oficina con una misión. No bastaba con haber recuperado las fuerzas, era necesario mostrar a los demás que era posible. Comenzó con amigo, concertó una reunión y, en lugar de hablar de recetas o de nietos, mostró el movimiento. Se sentó y se levantó. Explicó cada detalle. Habló del movimiento de los pies hacia atrás, de la presión sobre los talones, de la activación de los muslos. Al principio algunos se rieron, pensaron que era exagerado, pero cuando lo probaron, la risa se transformó en sorpresa, y la sorpresa se convirtió en esperanza, porque todos, sin excepción, sentían exactamente lo mismo: piernas débiles, miedo a caer, la sensación de que el cuerpo se les escapaba de control, y todos ellos, hasta ese momento, pensaban que no había salida. Una de las amigas, una mujer de 79 años que no había subido escaleras en 3 años, empezó a practicar. 2 semanas después, subió las escaleras de su propia casa. Por primera vez en 3 años, durmió en el dormitorio de arriba, no en el sofá de la sala. Otra amiga, que evitaba salir sola de casa, empezó a caminar todas las mañanas hasta la panadería. No porque alguien me lo dijera, sino porque el miedo se había ido. El cuerpo había vuelto a ser un aliado, no un traidor. La justicia fue completa. El error que le había robado años de fuerza, de confianza y de vida, se estaba deshaciendo, no con la medicina, no con cirugías, no con tecnología costosa, pero con conocimiento, con cuidado, con la decisión consciente de utilizar el cuerpo de la manera correcta. Y lo más poderoso de todo, con el descubrimiento de que el cuerpo, incluso después de los 70, incluso después de los 80, todavía tiene una capacidad increíble para recuperarse, para fortalecerse y para volver a ser funcional. Solo dale la oportunidad.
Simplemente deja de cometer el error que nadie te enseñó a evitar. 3 meses después de iniciar su viaje, la mujer de 74 años se encontraba parada en la entrada de la casa de su amiga, que vivía a 2 calles de distancia, la misma casa que había dejado de visitar, porque el camino le parecía demasiado largo, demasiado peligroso, demasiado ansioso. Tocó el timbre, y cuando su amiga abrió la puerta, vio lágrimas en sus ojos, no lágrimas de tristeza, lágrimas de reconocimiento, porque el amigo sabía lo que significaba esa visita. Significaba que la mujer había recuperado no solo la fuerza de sus piernas, sino algo mucho más grande, el coraje para volver a vivir sin miedo. Se abrazaron en la puerta y se quedaron allí, en silencio, por lo que pareció una eternidad. No necesitaban palabras. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre, pero la transformación no quedó ahí. En los meses siguientes, la mujer continuó practicando, no solo el movimiento de levantarse y sentarse, sino que empezó a prestar atención a todo, en su forma de caminar, cuidando que sus pasos no fueran arrastrados, que su peso estuviera distribuido correctamente entre ambos pies, que su mirada estuviera al frente y no al suelo, en la forma de subir escalera, usando la fuerza de sus piernas y no solo tirando del pasamano, en la forma en que se giraba en la cama, moviendo su cuerpo en bloques coordinados en lugar de torcer la columna. Cada movimiento se convirtió en una oportunidad para fortalecerse, estabilizarse y recuperar el territorio perdido. Y el cuerpo respondió. Él respondió con una generosidad que ella no esperaba. Él respondió demostrando que incluso después de décadas de uso incorrecto, todavía era capaz de aprender, de adaptarse y de volver a ser fuerte. Hoy camina por el barrio todas las mañanas, no porque un médico me lo dijera, no porque estés tratando de obligarte a estar sano, sino porque caminar volvió a ser placentero. Estaba a salvo otra vez. Una vez más se convirtió en una forma de conectarse con el mundo, no en una tarea arriesgada que deba evitarse. Sube y baja escaleras sin pensarlo 2 veces. Se levanta de sillas, sofás, sillones, con la misma facilidad que tenía cuando tenía 50 años. Y cuando conoce a otras personas de su misma edad, muchas veces ve en ellas un reflejo de lo que ella misma era hace meses: el cuerpo encorvado, los pasos cortos y cautelosos, el miedo transparente en los ojos. Y siempre que puede comparte, muestra movimiento, explica los detalles, planta la semilla de la esperanza. La lección más profunda que aprendió no fue sobre músculos o articulaciones. Se trataba del poder de los pequeños detalles. Se trataba de cómo la vida puede reducirse o expandirse dependiendo de decisiones aparentemente insignificantes, repetidas todos los días. Se trataba de cómo el cuerpo no es un enemigo que inevitablemente nos traiciona con el tiempo, sino un compañero que responde a la forma en que lo tratamos. Si enseñas al cuerpo a ser débil, mediante movimientos compensados y posturas incorrectas, aprende a ser débil. Pero si enseñas al cuerpo a ser fuerte, mediante movimientos correctos y un uso consciente, aprende a ser fuerte, incluso a los 70, incluso a los 80, incluso cuando todos dicen que es demasiado tarde. La verdad que descubrió, y ahora usted también sabe, es que el envejecimiento físico no es un proceso uniforme e inevitable. Parte de ello, una parte importante, es una elección. No es una elección consciente, porque nadie elige deliberadamente volverse débil, pero una elección hecha a través de 1000 pequeñas acciones diarias, 1000 pequeños errores repetidos, 1000 oportunidades perdidas para utilizar correctamente el cuerpo. Y la buena noticia, la extraordinaria noticia, es que si fue una elección inconsciente la que condujo a la debilidad, entonces puede ser una elección consciente que nos lleve de nuevo a la fortaleza. No necesitas equipos costosos, no necesitas un gimnasio, no necesitas horas libres en el día, solo necesitas atención. Debes detenerte por un momento y notar cómo estás usando tu cuerpo en este momento, cómo te levantas de una silla ahora mismo, cómo te sientas, cómo caminas, cómo te mueves por la casa. Y luego, con pequeños ajustes, con práctica consciente, con repetición paciente, podrás empezar a deshacer los errores de décadas. Puede comenzar a reactivar músculos que han estado inactivos. Puedes empezar a recuperar la estabilidad, el equilibrio, la confianza que creías haber perdido para siempre. La mujer de 74 años tiene ahora 75 y es más fuerte que cuando tenía 70 años. No porque hayas encontrado una pastilla mágica o un tratamiento revolucionario, sino porque entendió algo simple y profundo. El cuerpo quiere funcionar, quieres ser fuerte, quieres estar estable. Solo necesita que dejes de estorbar. Deja de hacer movimientos equivocados, deja de compensar, deje de tomar atajos que parecen más fáciles en el momento pero que con el tiempo cobran un precio terrible, y comience a usar su cuerpo de la manera en que fue diseñado para ser usado, con inteligencia, con respeto, con atención a detalles que nadie jamás te enseñó a observar. Es posible que aún no hayas dado los mejores pasos de tu vida. Comienzan ahora, cuando decides prestar
prestar atención, cuando decides que no aceptarás la debilidad como inevitable, cuando decides que cada movimiento, por simple que sea, es una oportunidad para reconstruir, para fortalecer, para recuperarse. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Mientras sigas respirando y moviéndote, el cuerpo aún puede aprender, todavía puede mejorar. Quizás todavía te sorprenda su capacidad de recuperación. Si esta historia te ha tocado, si has reconocido en algún momento tu propia lucha con un cuerpo debilitado, con el miedo a caer, con la sensación de que la independencia se te escapa, entonces haz dos cosas. Primero, comience hoy, mañana no la semana que viene, hoy. La próxima vez que te levantes de una silla, hazlo de otra manera. Pies echados hacia atrás, lomo recto, presión en los talones, empuje de piernas, siente cómo trabajan los músculos, siente cómo tu cuerpo responde. Segundo, suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque en algún lugar, ahora mismo, hay una persona que está desistiendo de sus propias fuerzas, pensando que no hay salida, sin saber que la solución está en un detalle tan simple como levantarse de una silla. Y déjalo en los comentarios. ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta de que tu cuerpo ya no respondía como antes? ¿Fue al subir una escalera? ¿Al levantarse de una silla? ¿Cuando te tiemblan las piernas? ¿Al darse cuenta del miedo a caer? Cuente su historia, porque cuando compartes ayudas a otras personas a reconocerse, y cuando se reconocen a sí mismos, encuentran el coraje para cambiar. La fuerza que perdiste te está esperando. Ella nunca se fue, simplemente me quedé dormido. Y ahora tienes la clave para despertarla. Utilice esta clave, cada día, 47 veces al día, y mira lo que pasa. El cuerpo que creías que te traicionaba puede volver a convertirse en tu mayor aliado. Solo dale la oportunidad de demostrar de lo que todavía es capaz.